Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta que Pablo escribe a los Colosenses, en el capítulo 3. Y nuestra lección en esta mañana, nuestro tema es la vida nueva en Cristo. La vida nueva en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosa, ahí en el capítulo 3, está hablando de esto, de esa nueva vida que es en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es palabra de Dios y podemos en estos versículos y en otros más, por supuesto, podemos mirar que no hay ningún ser en cualquier esfera de la vida que tenga la preeminencia que tiene Cristo. Es decir, Cristo es preeminente, es decir, es sublime, es superior. Y miramos que todo eso se encuentra en Cristo. Él es igual al Padre en todo. Ahí en Colosenses, en esta misma carta, pero en el capítulo 1 y versículo 19, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y luego en el capítulo 2 y versículo 9 leemos: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es preeminente, es superior, es sublime. Cristo es cabeza de la iglesia. En el versículo 18 de Colosenses 1 leemos: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia de Él, de la iglesia de Cristo, de la iglesia que Él edificó en Jerusalén después de haber resucitado y andar allí 40 días y luego dando las instrucciones a los apóstoles y siendo elevado al cielo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es superior entonces también a la creación. Colosenses capítulo 1 y versículos 16 y 17 dice la Escritura: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es la base de nuestra vida. Así es, Cristo es la base de nuestra vida, de la vida nueva que tenemos después de haber oído el Evangelio, después de haber creído en el mensaje, de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y siendo bautizados. Entonces, Él es la base de nuestra vida. Leemos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en esta pequeña introducción miramos la vida nueva en Cristo. Y miramos lo que Él es preeminente, miramos su preeminencia y leemos, ¿verdad? Entonces, que si somos edificados, nos arrepentimos, confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos bautizamos
que vamos a seguir haciendo. Desafortunadamente muchos hermanos nuestros pareciera que se conforman con solamente haber llegado, dejar las cosas que sigan pasando. Hoy, hace unos momentos, participamos de la mesa del Señor. Participamos de la mesa del Señor. Es decir, recordamos que Jesucristo murió en lugar nuestro. Y lo recordamos cuando comemos el pan. Recordamos también que Él derramó su sangre para redimirnos, para rescatarnos de las garras de Satanás. Y algunos religiosos participan de esto una vez por año o cada 3 meses, no sé, pero la Escritura menciona que la iglesia participaba de la mesa del Señor cada primer día de la semana. Dice en Hechos 27, y el primer día de la semana los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos participando de nuestra vida cristiana solamente creyendo que ya nos bautizamos y ya está todo resuelto, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado, porque la vida nueva en Cristo es hoy, no ayer ni mañana, es hoy. Es el presente siempre de nosotros. Así que, ¿qué hacer para estar en la vida nueva en Cristo? Bueno, hay muchas cosas que hacer, hay muchos asuntos que atender, pero solamente vamos a mirar en esta mañana 2 asuntos. Y uno de ellos es atender las cosas espirituales, que lo encontramos aquí en nuestra lectura de Colosenses 3, del versículo 1 al versículo 4. Si pues habéis sido resucitados con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. ¿Cómo vamos a buscar las cosas y cuáles cosas? En los versículos 1 y 2 leemos, poner la mira en las cosas de arriba. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pedro escribe a sus lectores, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para nosotros. ¿Verdad? Entonces, miramos, ¿verdad?, que esas cosas de arriba son las que hay que estar pensando en ellas. Cristo va a venir, Cristo viene, no sabemos cuándo y debemos de estar preparados para ello. Hay que hacer tesoros en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, Él les dice a sus discípulos, a los apóstoles, a todos los que están oyendo, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos. ¿Y por qué no hacer tesoros en la tierra? Dice, porque el orín lo corrompe, ¿verdad? Los ladrones minan y lo hurtan. Dice, pero sin embargo los tesoros en el cielo, allí no hay
con su iglesia, ¿verdad? Estar orando por todos los hombres en todo lo que Pablo escribe a Timoteo, ¿verdad? Que hagamos rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres, ¿verdad? Para que todos vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. 1 Timoteo del 1 al 3, ¿verdad? Así que es buscar esas cosas de arriba, es hacer tesoros en el cielo. Debemos de buscar la gloria, la honra y la inmortalidad. En la carta que Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 2 y versículo 4, dice la Escritura: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Luego continúa el apóstol escribiendo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y hablando acerca del juicio, ¿verdad? Y habla de la benignidad de Dios, de esas riquezas que Él tiene, ¿verdad? Esa benignidad se manifiesta en los beneficios que Dios trae para nosotros, en la paciencia que tiene para el hombre pecador, porque Él quiere que todo hombre se arrepienta, no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Que les conserva el tiempo y los medios de salvación, es decir, nos da vida, y los medios de salvación es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es la obra que Él hizo en el mundo para redimirnos, los conserva para nosotros, de manera que nosotros lo vamos manifestando, lo vamos enseñando, vamos hablando del Evangelio, hablando de lo que Él hizo por el hombre que estaba separado de Dios por causa del pecado. Él hizo todo lo que era necesario para que Dios quedara satisfecho con su sacrificio. Por eso hoy, hace unos momentos, recordamos eso, participamos del pan y participamos de la copa con el jugo de la vid. Recordamos su cuerpo que murió en lugar nuestro, recordamos la sangre que Él derramó para rescatarnos, para redimirnos, para pagar el rescate por nosotros. Esto es lo que hizo, y esto es lo que conserva Dios en su benignidad, en su paciencia y en su longanimidad, ¿verdad? Es decir, el retraso, ¿verdad? La prórroga, la demora del castigo que el hombre merece. Dios tiene paciencia y Dios quiere que tú vengas al arrepentimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo apareció a aquellos dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, ¿verdad? Les hizo ver la necesidad de que le buscasen a Él, ¿verdad? De que le hallasen, ¿verdad? Así que nuestra prioridad, ¿verdad?, entonces está en el reino de Dios y su justicia. Ahí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6 y versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Está diciendo todas las demás cosas, ¿verdad?, porque está hablando en los versículos que precedieron, estuvo hablando de no hagas tesoros, pero después dice no se afanen, ¿verdad?
No se afanen. Si miren las aves del campo, ¿verdad? Las fieras, los animales salvajes, ¿verdad? Que Dios les provee los alimentos, ¿verdad? Así que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo buscarlas? Bueno, debemos de tener nuestra mente en ellas. Debemos de pensar cuando somos enseñados en la palabra de Dios, ¿verdad? En la carta que Pablo escribe a los romanos, les da muchas enseñanzas del capítulo 1 hasta el capítulo 11, hablándoles del pecado y hablándoles de que todo el mundo ha pecado y que por lo tanto necesitan estar bien con Dios. Y luego ya cuando termina todas estas enseñanzas en el capítulo 12, versículo 1 en delante, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Así que, ¿cómo buscar? Bueno, renovando nuestro corazón espiritual, que es nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a renovar? Yendo a las Escrituras, leyendo lo que Dios nos está diciendo, orando, pidiendo de Dios qué es lo que tú me quieres decir en esta lectura que estoy considerando. Si estamos leyendo esta carta de Pablo a los Colosenses, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si no lo entendemos, oremos a Dios. Pidamos que abra nuestro entendimiento. Por eso dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cómo resucitamos con Cristo? ¿Cómo resucitamos? Cuando oímos el Evangelio. Cuando oímos el Evangelio, lo creemos, morimos al pecado cuando confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que somos sepultados. Somos sepultados y salimos a vida nueva. A vida nueva. Pablo lo dijo a los efesios, sabiendo que tenemos vida nueva, y Él os dio vida, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos, capítulo 2, versículo 1 en delante, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego aclara: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta escritura, y también hay otras partes donde también lo dice que somos renacidos, ¿verdad? Como Pedro lo dice, pero dice: ¿cómo estábamos muertos? Dice aquí el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos muertos? Bueno, debemos de entender y de saber que la muerte es una separación, ¿verdad? La muerte física es la separación del alma y del cuerpo, ¿verdad? Y la muerte espiritual es la muerte
es la separación del Espíritu de Dios. Y esa es la que debemos de evitar. Y para evitar esto, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo les dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos, ¿verdad? Porque oyeron el Evangelio, porque creyeron el mensaje de Jesucristo, porque lo aceptaron, porque creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, lo confesaron, se arrepintieron de sus pecados, de su vida anterior, y murieron al pecado siendo bautizados, y surgimos a vida nueva. Entonces, debemos de renovar nuestra mente yendo siempre a la Biblia. Allí en la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos saber, todo lo que el hombre necesita conocer para ser salvo. No hay otro medio de enseñanza, sino solamente la palabra de Dios. Y es a través de Jesucristo. Recuerden, la vida nueva en Cristo es nuestro tema. Y la tenemos cuando nosotros obedecemos lo que Jesucristo demanda del hombre. ¿Por qué debemos buscar las cosas de arriba? Porque hemos muerto al mundo. Miren el versículo 3 de este capítulo 3, dice la Escritura, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto a ello. Entonces hay que buscar las cosas de Dios. En el capítulo 2 de Colosenses también, en versículo 12, dice la Escritura, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 20, dice la Escritura, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y luego menciona algunos, ¿verdad? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, ¿verdad? Todas esas cosas que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El mundo religioso celebró todos estos días pasados, ¿verdad? 40 días, ¿verdad? Y se abstenían de comer carne. Y un hermano me comentó algo, ¿verdad? De otro hermano de allá de Brownsville, ¿verdad? Que dice, hay algunas personas, ¿verdad?, que matan, son ladrones, hurtan, es de todos, andan en fornicación, andan adulterando y andan haciendo todo lo malo, pero no comen carne, ¿verdad?, porque es pecado, ¿verdad? Y pues, ¿cómo está eso, verdad? ¿Cómo está eso, verdad? Si hemos muerto al mundo, ¿verdad?, busquemos las cosas de arriba. Si sabemos que lo que desagrada a Dios, dejémoslo de lado. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y además vamos a compartir la gloria de Cristo cuando Él venga, en su advenimiento. El versículo 4 de Colosenses 3 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol Juan, hablando del advenimiento de Jesucristo, en su primera carta, capítulo 2 y versículo 28, les dice con ternura, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Dice, porque cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí Pablo está diciendo
de una manera positiva cuando vuestra vida se manifieste, en el versículo 4, cuando vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué? Porque venid benditos de mi Padre. El segundo punto que vamos a considerar es, el primero ha sido buscar, atender las cosas espirituales, y el segundo es hacer morir lo terrenal en vosotros. Hacer morir lo terrenal en vosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 1, dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo contesta: en ninguna manera. Pues si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Si ya morimos al pecado. Es cierto, el apóstol Juan escribe que todos caemos en pecado, tenemos la oportunidad de ir a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por nuestros pecados, por nuestros errores. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Es decir, nos damos cuenta que hemos pecado y vamos a Dios para pedirle perdón. Esto mismo es una enseñanza en el Antiguo Testamento, en Levítico 4, desde el versículo 1 en delante, ¿verdad? Menciona allí Moisés, ¿verdad? Si el sumo sacerdote cometiere un pecado y no se ha dado cuenta, ya sea que haya sido por hierro o por ignorancia, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta, tiene que ir y llevar un sacrificio, un animal, para ofrecérselo a Dios. Entonces, la enseñanza para nosotros es que cuando nosotros caemos en pecado y nos damos cuenta, vamos a Dios en oración y le pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Ya no es necesario traer o matar, ofrecer una oveja o otro animal, un becerro. No. Cristo hizo el único sacrificio que quita el pecado del mundo. Él está intercediendo por nosotros, está a la diestra de Dios, y cuando nosotros caemos en pecado, vamos en oración al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Así, el escritor a los Hebreos, ¿verdad?, diciendo: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreo capítulo 10 y versículo 18, 19, 20 en adelante, ¿verdad? Entonces, el Señor es el que intercede por nosotros. Pero tenemos que hacer morir lo terrenal para que no caigamos en pecado. Miren ustedes, otra vez, déjenme leer. Dice: haced morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, solamente por mencionar algunos, ¿verdad? Dejemos todo eso, ¿verdad? Dejemos de murmurar, dejemos de hablar de los hermanos, ¿verdad? Y pongamos atención a los mandamientos y a las exhortaciones que vienen en la palabra de Dios. Dejemos también, dice en el versículo 7 al 9, Colosenses 3, dice: en las cuales también
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Cuando vivíais en ella. No quiero decir que todos nosotros participábamos de pecados groseros, ¿verdad? A lo mejor éramos maldicientes, a lo mejor éramos desobedientes a los padres, a lo mejor cosas que nosotros no considerábamos pecado, ¿verdad? Pero no debemos de hacer diferencia entre pecados, ¿verdad? Ciertamente no todo pecado es condenado por el hombre. No todo pecado es condenado por el hombre, pero sí es condenado por Dios. Han cambiado algunas cosas. El profeta Isaías, en el capítulo 5 y versículo 20, dice la Escritura, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y lo dulce por amargo. Hoy miramos todas estas aberraciones que el hombre no considera pecado y que las han puesto como leyes y que el hombre está contento con ellas, pero el hombre no los considera pecado. Pero la palabra de Dios, Dios mismo, sí lo considera pecado. Así que no mintamos los unos a los otros, no mintamos, seamos veraces siempre en nuestra conducta. Así que la vida nueva en Cristo, resumiendo, hay muchas cosas que tenemos que hablar de la vida nueva en Cristo, el primer asunto fue atender las cosas espirituales, ¿verdad? Buscando las cosas de arriba, haciendo tesoros en los cielos, no en la tierra, ¿verdad? Buscando gloria, honra e inmortalidad, ¿verdad? Porque en el juicio de Dios va a salir toda obra que nosotros hayamos hecho, toda palabra que hayamos dicho, sea buena o sea mala. ¿Cómo buscar esas cosas buenas? ¿Cómo buscar esas cosas de arriba? Que nuestra mente, cambiando nuestra mente. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra mente? Con las Escrituras. Llenar nuestra mente de palabra de Dios. Y ir eliminando los malos pensamientos, los malos deseos. Dice nuestro Señor Jesucristo, del corazón, que es la mente espiritual, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los ladrones, los hurtos, los homicidios, y todo sale de aquí. Cambiamos todo eso. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Una vez más, con la palabra de Dios. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Y muchos textos que podemos tener aquí, cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, es cuando caemos en pecado. Y entonces estamos orando a Dios para que nos perdone. Entonces nuestra vida está escondida en Cristo, ¿verdad? Para compartir la gloria es cuando Cristo venga. Y cuando Cristo venga, tenemos que estar ya preparados. Así como las vírgenes sensatas, ¿verdad?, que tenían aceite en sus lámparas, ¿verdad?, y cuando llegó el novio, ¿verdad?, ellas estaban listas, ¿verdad? Así nosotros, cuando llegue Jesucristo, llegará de improviso, debemos de estar preparados para él. Y no seamos como las vírgenes insensatas, que no prepararon aceite para tener sus lámparas encendidas. Así que busquemos siempre las cosas de Dios, porque la ira de Dios está sobre aquellos que están haciendo lo malo. Dice en el versículo 6,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que haced morir lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Dejando también todas las cosas malas, ¿verdad? Y no debemos de hacer diferencias entre pecados. Pensar que un pecado no es para condenación. Todo pecado trae condenación. La paga del pecado es muerte. Así que tenemos que producir los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, ¿verdad? Así que, ¿quieres tú tener la vida nueva en Cristo? Es la invitación que Dios hace por medio de su palabra. ¿Quieres tener la vida nueva en Cristo? Ven a Él. Mientras hay tiempo, mientras te dé Dios vida. Cuando ya no tengas vida, ya no va a haber nada que se pueda hacer. Me parece, así que toda persona que oye este evangelio, oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre tierra. Así que la invitación es la palabra de Dios, pero cantamos un himno.